Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video, espero que los disfruten. Tanto los derechos de Bleach como de Boku no Hero Academy, no me pertenecen. Temporada 2. Capítulo 9, Descubriendo el pasado. La gente que se encontraba al alrededor, vio como una enorme serpiente hecha de huesos se elevaba en el aire, con su cabeza cubierta de un pelaje rojo, y grandes ojos amarillos que estaba observando a los tres personajes que tenía frente suyo. Fat Gun saca rápido al joven Kirishima de aquí, y aleja a todos los civiles, no quiero que terminen envueltos en el fuego cruzado, agregó el capitán Komamura, quien sujetó con fuerza su espada, colocándola delante suyo, preparándose para activar su Bankai. Cuando una gran mancha de color negro apareció detrás del Quincy, quien solo miró a su espalda, y chistando hizo que el Bankai robado del teniente desapareciera, volviendo a aquel talismán que portaba, mientras su cuerpo era cubierto por aquella masa oscura de energía. ¿Qué es eso?, preguntó Fat Gun, acercándose hacia el capitán Komamura, quien aún sostenía su espada, mientras mantenía una fuerte presión en sus dientes, además de estar gruñéndole. Los músculos de su cuerpo parecían estar tensos, ya que en su pelaje se podía observar cómo estaban estirados. Tan pronto, esto no debía suceder todavía, a menos que, se dijo a sí mismo el Quincy, guardando el talismán. Fat Gun quiso detenerlo, pero el brazo del capitán se interpuso en su camino. Detente, héroe, ese sujeto es más peligroso de lo que parece, por ahora lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir, y llevarnos a Kirishima para que lo revisen, aunque alguien se está acercando, diciendo esto mientras su mirada se desviaba hacia un lado. Al parecer corrieron con suerte, alianza extraña de héroe y villano, pero la próxima vez que nos veamos, no permitiré que nada nos interrumpa, desapareciendo lentamente en aquella espesa niebla oscura. ¿Quién es ese sujeto?, preguntó el héroe, yendo a auxiliar a Kirishima. No creí que ellos pudieran venir a este mundo, un Stenritter, un Quincy de alto rango, logró decir el capitán Komamura, cuando a los pocos segundos llegó la capitana Unohana, dirigiéndose directamente hacia el pelirrojo. La mayoría se percató de la presencia de aquel Quincy. Capitán Komamura, ¿qué fue lo que sucedió?, preguntó. De alguna forma encontraron la manera de llegar hasta aquí, pero yo tampoco sentí su presión espiritual, hasta el momento en el cual el joven Kirishima había estado luchando contra él, y pude llegar a tiempo para evitar una tragedia. Al parecer es cierto, de igual forma ayude al chico que recibió el disparo, aunque al parecer está bien, algo sucedió con su quirk, lo mejor sería ir a verlo, así que puedes estar tranquilo, yo me encargaré de sanarlo. Esperen, ¿qué están diciendo?, dijo Red Riot, saliendo de la zona en la cual había sido estrellado. Esto sorprendió al capitán Komamura, ya que conocía la fuerza de aquel Quincy. Cálmate un poco, tu cuerpo recibió su ataque, podrías estar herido de gravedad, le dijo. Sí lo sé, pero quiero que tengan esto, dándole lo que parecía una manilla con la cruz Quincy. Al hacerlo el cuerpo del chico, empezó a retroceder su endurecimiento, mostrando cómo las placas, tenían pequeñas marcas de color rojo, que parecían haberlo protegido. Dime, héroe, ¿estás viendo lo mismo que yo?, preguntó el capitán. Mi nombre es Fat Gun, y respondiendo tu pregunta, sí, Red Riot, dime, ¿acaso esto es parte de tu quirk?, preguntó incrédulo el héroe, pero sin ser capaz de mantenerse en pie, solo dijo qué cosa, antes de desplomarse y ser sostenido por la capitana Unohana. Tranquilo, solamente se desmayó, lo revisaré y dependiendo de cómo sus lesiones hayan evolucionado te lo haré saber, héroe, por ahora ve con el otro estudiante, le dijo la capitana. Overall, quien se había reunido con Asnod, salió de la habitación, su mirada mostraba qué había sucedido durante aquella charla que tuvo con el Quincy, llamando a los 8 del CIA Saikai, para darles las próximas instrucciones de cómo actuarían y qué acciones tomarían para tomar medidas en contra de la amenaza próxima. De vuelta en Hueco Mundo, lejos de las noches atravesando el gran desierto de Reisei que parecía arena, un grupo de 4 personas estaban caminando en sentido contrario, alejándose de aquel sitio, siendo golpeados por el inclemente viento de las planicies. ¿Cuánto falta para llegar a aquel?, preguntó una de los personajes teniendo la voz de una chica de aproximadamente 17 años. Según las indicaciones que logramos recibir por parte de nuestro espía, hay una estación ubicada lejos de las noches, podremos reabastecernos,
estar atentos a los movimientos que hacen, además de que estaremos más seguros allí, que estar rondando por el Palacio de las Noches, agregó otra chica que estaba con ellos. ¿Sabes algo de la Sociedad de Almas? ¿Qué pasó allá?, preguntó otro. Es muy poca la información que pude recibir, al parecer todo está siendo vigilado por las Tenriter Jiji, lo cual ha hecho muy difícil la recuperación de información, pero sí un plan de intervención, solamente estamos esperando el momento oportuno, para poder ir a la Sociedad de Almas. Además, que tenemos la ubicación de puntos de importancia, ahora solo estamos dependiendo de los que se marcharon al otro mundo, terminó de decir la chica. ¿Y Ciudad Karakura sigue abandonada?, preguntó la otra chica. Sí, aunque las ciudades aledañas han hecho algunos reconocimientos, al parecer todavía existe un gran temor de volver a la ciudad, a pesar de que es una réplica. Las luchas que allí surgieron junto a su destrucción en la Sociedad de Almas ha hecho que sea rodeada de mitos y leyendas. Tranquila, ya verás que podremos salir de esta, dijo el chico que estaba a su lado caminando, dejando ver por un breve segundo que en su cintura colgaba una zanpakuto. En la estación de defensa, el profesor Sark se encontraba haciendo algunos experimentos con una especie de líquido el cual parecía absorber algún tipo de energía extraña. Señor, está aquí el sujeto de prueba número 1, dijo un soldado entrando a la habitación. Bien, dile que tome asiento, que ya voy a ir con él. Ay, por cierto, ve en dónde está el sujeto número 6, necesito que le inyecten esto, dándole una jeringuilla, con un líquido de color amarillo en su interior. ¿Pero acaso aquel sujeto llamado Grimmio no tiene una extremadamente dura?, le preguntó el soldado algo temeroso. Sí, eso lo sé muy bien, pero puedes estar tranquilo, esa aguja está diseñada para atravesar el acero de un arrancar, como ellos lo llaman, le contestó. ¿Y qué sucederá una vez que lo haga? Si te refieres a que te atacara, puedes estar seguro de que eso no sucederá, el propósito de esa inyección es diferente. Pero bueno, debo continuar con ciertas investigaciones, por ahora haz lo que te digo, iré a ver a nuestro querido excomandante, estoy más que seguro que le interesará saber qué tenemos planeado, dijo de forma maliciosa aquel investigador. Qué aburrido es todo esto, ¿por qué debemos dejar que nos encarcelen aquí?, dijo Lisa, la cual estaba escuchando todo lo que sucedía a su alrededor, utilizando un Kido para hablar con los demás Shinigamis que se encontraban en las celdas aledañas. Solo estamos esperando, tómalo como unas vacaciones temporales, contestó Sun Sui, quien de igual forma estaba en su celda, con la diferencia de que estaba disfrutando el estar allí. Para ti es fácil decirlo, mientras todos están afuera nosotros tenemos que seguir las estúpidas reglas de los seres humanos, debemos estar afuera queriendo hacer las cosas diferentes, le dijo la Bizarre sonando mucho más molesta. Ella tiene razón, que se supone que nosotros debemos ver aquí, a ese sujeto llamado All For One, está ahí dentro atrapado y todos sus movimientos están monitorizados, aunque haya vuelto a su apariencia juvenil gracias al poder de Orihime Inu, no fue problema para aquel hombre llamado Almigt. ¿O será que piensas que ellos trataran de rescatarlo?, preguntó Soye Fouen, la cual estaba parada de manos, haciendo algunas lagartijas. Pero fueron interrumpidos, al escuchar cómo golpearon una de las puertas de ellos, entrando un guardia a la celda de Sun Sui. Alguien vino a hablar contigo, al parecer se encuentra viendo qué tal están sus invitados, dijo el guardia permitiendo que salga el capitán. Se podría decir que estamos bien, pero ¿quién quiere hablar conmigo?, preguntó saliendo de su celda, y siendo guiado por otros guardias hacia un cuarto donde había una ventanilla de vidrio y detrás de ella estaba Almigt. Vaya, esto sí es una sorpresa, tanto tiempo sin verte, ¿a qué debo tu visita?, preguntó de forma tranquila el capitán. Solo quería saber cómo estaban ustedes, teniendo en cuenta con lo último que sucedió, creí que querían entender el por qué nos llevamos a algunos de sus compañeros a la contestó el héroe. A eso, no deberías preocuparte por ese detalle, algo como esto nos dijo Urahara que podría suceder, debido a que estamos aquí lo más probable es que necesitarían la ayuda de algunos Shinigamis para poder contener a las futuras amenazas que se aproximen a su mundo, aunque para serles sinceros, tardaron un poco más de lo esperado, contestó Sun Sui. Se podría decir que la burocracia es más complicada de lo que parece, contestó sonriendo un poco Almigt. ¿Qué es lo que realmente sucede? De no estar encerrado aquí te invitaría a una bebida, pero por lo visto tu mente está muy dispersa, tornándose su tono de voz un poco más serio.
No eres el único que me dijo eso, ¿acaso tanto se me nota mi preocupación? Es lo más obvio, no solo debes preocuparte por tus alumnos que enfrentarán en algún momento a la Liga de Villanos, sino que también deberán enfrentar a aquellos seres que nosotros llamamos Arrancars. Por eso pediste nuestra ayuda, y es comprensible, pero de lo que pude aprender en estos últimos años, es que las generaciones que vienen detrás de nosotros, son más fuertes que nosotros, en todo aspecto. Eso lo pude notar el tiempo que conviví con las hermanas de Ichigo Kurosaki, a pesar de su corta edad son capaces de muchas cosas. Y lo mismo sucederá con tus estudiantes, con el tiempo todos y cada uno de ellos irán mostrando lo fuertes que se volverán, le dijo el capitán, esta vez viendo al rostro del héroe, el cual estaba asombrado por todo lo que le dijo. Eso es algo que aprenderás en el camino, pero por ahora lo mejor será que los guíes, que sean mejores de lo que todos los son ahora, levantándose y regresando de nuevo a la celda en la cual estaba el capitán recluido. Y, por cierto, ten fe en aquel chico, sé que lo hará bien, capaz incluso mejor que tú, siendo estas las últimas palabras que le dijo, antes de desaparecer. Viendo una explosión, y como poco a poco lo que parecía una ciudad se estaba destruyendo debido al ataque, en un extremo se podía observar cómo alguien estaba siendo empujado hacia un edificio hasta terminar estrellado. Regresando la gran hoja de la espada, volviendo a ser una pequeña daga, eso estuvo muy bien Kurosaki, ya eres capaz de seguir mi velocidad de combate, aunque tu defensa todavía es algo débil, pero has estado mejorando muy rápido, agregó Jin Ichimaru. Es fascinante que tan efectiva puede ser la suerte. Elevándose en el aire del lugar en el cual terminó estrellado, estaba lleno de raspaduras y rasguños, incluso su traje de Shinigami estaba rasgado en varias partes. Maldición, en verdad es muy molesto como pelea, pensó Ichigo, quien seguía mirándolo desde lo alto, pareciendo estar pensando en algo. Oye dime, ¿quieres que aumente mi velocidad? Tal vez te parezca un mejor entrenamiento, le dijo Ichimaru. ¿A qué te refieres con mejorar mi entrenamiento? Cuando luchaste contra Ulquiorra, dime, ¿fuiste capaz de ver sus ataques, o aún mejor viste el momento en el cual lanzó un cero? Debieron ser movimientos difíciles de ver, casi pareciendo que ni se movía, ¿verdad?, le dijo el ex capitán. Ichigo no dijo nada, se limitó a escucharlo, sabía que tenía razón, durante los pocos momentos que luchó contra él, se dio cuenta que en verdad era un enemigo al cual no tomar a la ligera, además de que solo le bastó su puro poder en base para reducirlo, algo que incluso el propio Grimlock no pudo hacer una vez despertó su máscara de Hollow en su totalidad. Espero estés listo, veremos si eres capaz de repeler un ataque a la velocidad de Ulquiorra Cipher, para después aparecer frente del joven Shinigami. Algunos días pasaron desde todos esos incidentes. Kirishima, quien había tenido un encuentro con un Stenritter, se había recuperado a una gran velocidad, ya que su quirk le había protegido del ataque que recibió, siendo incluso innecesario que sea internado, recuperándose en las habitaciones, a lo cual comentó a sus compañeros lo que había sucedido. En verdad sucedió eso, pero ¿acaso nadie se percató de la presencia de aquellas personas?, preguntó Asido, quien se veía preocupada, aunque el pelirrojo a duras penas tenía algún tipo de vendaje en su cuerpo. Sí, estoy bien, aunque tuve mucha suerte, el capitán Komamura fue quien estuvo ahí para protegerme al igual que Fat Boon, contestó riéndose un poco. Por suerte todo resultó bien hasta ahora, pero ¿quién era ese sujeto? ¿Dijo algo más? ¿Cómo se veía?, preguntaron algunos de sus compañeros curiosos. Recuerdo muy poco, pero lo que sí tengo claro es que usó la misma habilidad que Ichigo, activó su Bankai, dijo que se la había quitado un pelirrojo igual, que había sido un teniente o algo así, no estoy muy seguro. Un teniente Shinigami dices, esto hizo que Iida pensara un momento, mientras veía que todos seguían hablando sobre lo que debían hacer, ya que contaban con la ayuda de algunos Shinigamis, quienes los seguían entrenando. Rukia, la cual estaba escuchando a todos sus amigos hablar, una leve sensación de preocupación hizo que se quedara perdida en sus pensamientos. Así pasaron algunos minutos, hasta que Uraraka se acercó a ella, notando su actitud distante con los demás, debido a la historia contada por los presentes. No es nada,
es solo que las prácticas junto a todo lo que ha estado sucediendo me tiene algo cansado, lo mejor por ahora será que me vaya a descansar un poco, agregó Rukia, marchándose del lugar dejando a los demás que sigan hablando sobre todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Por qué está actuando así?, preguntó Tokoyami, acercándose a Uraraka. No lo sé, cuando estaban hablando de la lucha que tuvo Kirishima contra aquel sujeto, y lo del aquel Bankai, ella es como si se hubiera sorprendido. ¿Crees que ella haya conocido a aquel Shinigami, ya que ella fue uno desde hace mucho tiempo?, contestó. Sería más fácil preguntar a Ichigo o a alguien que conociera más qué sucedió, dijo Uraraka en voz baja. ¿Por qué no intentar hablar con el capitán Komamura, o alguno de los demás Shinigamis que están aquí? Tal vez ellos puedan despejar esa duda que tenga, aunque lo más probable es que ella sí conozca a aquel Shinigami, pero no su relación con él, dijo Momo, ya que de igual forma se percató de lo que había sucedido momentos antes. Algunos profesores de la UA, junto a los Shinigamis presentes, estaban hablando sobre el evento que había sucedido, ya que se les hizo muy extraño que nadie haya sido capaz de detectar a un Quincy, en ese caso siendo un Stenritter, siendo este el cuestionamiento de varios héroes presentes. ¿Acaso algún artefacto técnico para ocultar su presión espiritual? Pero aún así sería muy difícil hacer que desaparezca en su totalidad. Se requeriría de un control absurdo de aquella energía llamada Reiatsu, dijo Yamada alias Present Mic. En caso de que fuera así, todo se complicaría, ya que ellos saben dónde encontrarnos, incluso a los Shinigamis aliados. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a seres de los cuales ni siquiera podemos buscarlos, mucho menos rastrearlos si no es por su presencia?, dijo Ectoplams. La puerta se fue abriendo lentamente, dejando ver que eran Almik junto a Urahara, quienes parecían estar hablando, aunque tenían un semblante de preocupación. Sus ánimos mostraban que tramaban algo más que solo una simple conversación entre amigos. Lamento la demora, nos entretuvimos un poco, pero al menos tenemos algo importante que decirles, contestó el héroe, permitiendo que Urahara se acerque a la mesa, y coloque aquel extraño relicario Quincy que habían obtenido de Damask Yelin. ¿Ese es el artefacto Quincy que el joven Kirishima logró tomar de aquel sujeto?, preguntó Midnight. Pues tienen toda la razón, contestó Urahara, sonriendo y haciendo un pequeño ademán de broma, mientras tornaba su semblante aún más serio, algo que no pasó por desapercibido por el resto de los presentes, quienes se percataron por el cambio de atmósfera, aún más seria. Antes de entregarlo me tomé el tiempo de poder analizarlo y ver qué propiedades tenía. Al parecer este artefacto, no solamente oculta la presión espiritual de su usuario, sino que también absorber la energía del ambiente para poder hacerla suya, algo que es un arma de doble, contestó el sombrerero, levantando la cadena Quincy, y demostrando por breves segundos cómo funcionaba, aunque al ser un Shinigami, no fue tan fuerte su efecto. Todos estaban asombrados por lo que vieron, ya que no solo su presencia desapareció, sino que por breves segundos incluso su cuerpo se volvió invisible a la vista de los presentes. Esto solo hizo que los héroes presentes se alteraran, ya que las posibilidades de un ataque en cualquier momento eran inminentes. Lo mejor será que nos calmemos, dijo el director tomando la palabra, y haciendo que todos guarden silencio. Señor rector, entiende la magnitud de lo que está pasando, estamos indefensos a un ataque, dijo Snape. Eso lo entiendo muy bien, pero de igual forma escuché al señor Urahara mencionar que es un arma de doble filo, y quisiera pensar que es debido a la función de absorber la energía de su alrededor, es como si fuera un don potenciador, pero quisiera entender el por qué es riesgoso, termino de preguntar, siendo más calmado en sus palabras. Veo que en verdad es alguien muy listo, pensó el Shinigami viendo al rector, pero antes de que alguien pudiera seguir interrumpiendo, procedió a explicar las complicaciones que tenía aquel artefacto diseñado por los Quincy's, pareciendo mucho a la capa que el diseño para ocultar el Reiatsu, con algunas diferencias, siendo esta en especial la apariencia de aquel artefacto. Momo, Uraraka, Tokoyami, habían salido de las habitaciones en dirección de donde estaban reunidos los profesores. ¿Están seguros de que es una buena idea?, preguntó Momo. Podríamos meternos en problemas, ya vieron qué sucedió con Izuku y Bakugo cuando salieron de noche a pelearse. Esto es diferente, vamos a hablar directamente con un profesor, así que técnicamente no estamos rompiendo ninguna regla, le contestó Tokoyami. Además, no estamos haciendo nada malo,
Solo queremos saber un poco más de lo que sucedió. Rukia no se veía bien, y lo mejor sería saber un poco más, pero antes de que Uraraka pudiera seguir hablando, fueron interceptados por el profesor Aizawa, quien fue alertado de que los tres salieron de sus habitaciones. ¿Qué hacen ustedes tres aquí? ¿Acaso las instrucciones no fueron claras, o el castigo por el cual pasaron ellos dos no bastó para que entendieran que cualquier tipo de desobediencia les traería graves consecuencias, aún más teniendo en cuenta que ustedes tres ya tienen trabajo como héroes? Les dijo el profesor. Solo queríamos hablar con el señor Komamura, dijo temerosa Uraraka, viendo como su profesor tenía sus ojos de color rojo, algo que siempre los inquietaba. Estamos en una reunión importante, si desean hablar con él debieron esperar a la mañana. Debo suponer que de lo que quieren hablar con él es muy importante, para que hayan decidido desobedecerme, así que quiero saber qué es eso tan importante, preguntó el profesor. Sí, queríamos saber sobre, dijo Momo, pero la mirada del profesor Aizawa hacía que fuera imposible terminar de hablar. Los demás chicos de igual forma, comenzaron a sentirse nervioso, tratando de al menos formar una palabra. Está difícil hablar con el profesor, cuando se pone así, en verdad da mucho miedo, pensó Uraraka. ¿Por qué sigue mirándonos así? Podría al menos calmarse un poco, pensó Tokoyami, a lo cual incluso Dark Shadow sentía miedo por la presencia del héroe. Supongo que no van a hablar. Siendo ese el caso, entonces deberé castigarlos a ustedes también, dijo el profesor Aizawa. Deberías calmarte un poco, apenas son unos chicos. ¿Acaso no te das cuenta que tu sola presencia está provocando que sean incapaces de hablar?, dijo el capitán Komamura, el cual de igual forma había salido de la habitación en la cual se encontraban reunidos. A lo cual solo lo regresó a ver, pareciendo estar algo cansado. Entonces, ¿qué quieres que haga con ellos? Se supone que deberían estar en sus habitaciones y te están esperando. Además, no deberías estar adentro con los demás, hablando sobre aquello y cómo usarlo a nuestro favor, agregó el profesor. Esas palabras resonaron en los tres chicos, quienes tomaron un poco de aliento, ya que su profesor no los estaba viendo. De esos asuntos siempre se encargará Urahara. Mencionó que estos días encontraría una forma de hacer que esto a nuestro favor, así que podíamos retirarnos. Pero si quieres ir a hablar con él directamente está bien. Yo iba a las habitaciones a ver cómo sigue el joven Kirishima, contestó el capitán. Entonces no te molestará llevarte a estos tres. Después pensaré en un castigo para ellos, le contestó, marchándose del lugar lentamente. Ellos vinieron a buscarme a mí, lo mejor será que decida yo si lo que quieren hablar conmigo requiere una reprenda, o es tan importante como ellos lo mencionaron, le contestó el Shinigami, diciéndole esto mientras lo vea que se le acercaba. Dando un largo suspiro, continuó caminando. Haz lo que te parezca, pero no quiero estar involucrado en algún problema. Si algo llegase a suceder, tú cargarás con la responsabilidad. Capitán del 8º Escuadrón, le contestó el profesor Aizawa marchándose del lugar. Los tres chicos salieron detrás del capitán Komamura, quien parecía estar preocupado. Así pasaron algunos minutos, hasta que estuvieron cerca de llegar a las habitaciones, cuando él mismo les indicó que fueran hacia unas bancas para que pudieran hablar con más tranquilidad, sobre aquello que los llevó a casi meterse en problemas. Ahora sí, díganme por qué querían hablar conmigo. ¿Qué es tan importante?, preguntó el capitán. Sabemos que es algo personal, pero Kirishima mencionó algo sobre el sujeto aquel Quincy, que tenía un Bankai, pero lo que nos llama la atención fue ver cómo reaccionó Rukia, ya que parecía conocerlo, pero no queríamos entrometernos mucho, así que decidimos preguntárselo a usted. ¿Sí sabía qué relación tenían ellos dos?, le preguntó Momo. Ya veo, ella les preocupa. El capitán, sintiéndose un poco más aliviado, miró al cielo por breves segundos, pareciendo estar buscando la respuesta correcta en las estrellas. Una mirada algo extraña se tornó en sus ojos, pareciendo traerle recuerdos, y algún tipo de tristeza. Ustedes ya conocen la historia en general de todo lo que sucedió en nuestro mundo antes de que Ichigo y Rukia lleganse a su mundo, pero no saben el trasfondo. Lo mejor será que traigan algo con que abrigarse, ya que es una historia un poco larga. Vayan, los esperaré aquí, les dijo el capitán, acomodándose en una de las sillas. Sin perder tiempo se fueron y regresaron tan rápido como pudieron, encontrándose en el camino con Kirishima, el cual no podía dormir, así yendo los cuatro al encuentro del capitán. Puedo ver que tus lesiones se han sanado con rapidez.
Me alegro por ello, le dijo el capitán Komamura, asombrado por verlo casi en un 100%. Sí, incluso yo estoy sorprendido, y además quería agradecerle por haberme protegido de aquel sujeto, en verdad es muy fuerte, pero fue capaz de hacerle frente. Esto solo evocó una leve sonrisa en el capitán. Quisiera decirte que fue fácil, pero los Twinsies no deben tomarse a la ligera, aun si tuvieras un Bankai, corres el riesgo de perderlo como fue el caso del antiguo dueño de Gigi o Usabimaru. Lo había olvidado, me dijeron que usted conoció a su verdadero dueño, dijo Kirishima, de igual forma sentándose al alrededor de los demás. Si lo conocí, como escuchaste, él era un teniente. A pesar de que no conozco mucho de la relación que tiene con Rukia Kuchiki, les diré todo lo que sé. Fueron antiguos amigos en la Academia de Shinigamis, hasta que ella se adelantó siendo ella parte de un clan noble. No se le fue difícil que le asignaran en algún escuadrón, el cual estaba bajo la tutela del capitán Yujiro Ukitake. Cuando ella estuvo en el mundo humano, cuando le había dado sus poderes de Shinigami, el capitán del sexto escuadrón y su teniente fueron enviados a capturarla y traerla de vuelta a la Sociedad de Almas. Sí, recuerdo eso, menciono que fue enjuiciada a muerte, agregó Momo. Pero ¿qué clases de hombre haría algo así? ¿Por qué enviarían a una chica a la muerte solo por salar a alguien? Eso no es de caballeros, dijo Kirishima, molesto por lo que escucho, ya que eso le hacía hervir la sangre. Una pregunta, pero no era de una clase noble, porque su familia no hizo nada, o al menos su hermano, o su amigo el que dijo que era dueño del Bankai robado, agregó algo confundida Uraraka. Debieron haberlo hecho, pero lo más probable es que las leyes lo impidieron, y por eso Ichigo junto al resto de sus amigos tuvieron que intervenir, como ellas nos contó, le contestó Tokoyami. Al parecer Rukia no les cantó toda verdad. Las personas que la capturaron y la llevaron a juicio no fueron más que su propio hermano Byakuya Kuchiki y su amigo de la academia, el teniente Renji Abarai. Lo que escucharon fue tan sorprendente que nadie dijo nada. Se quedaron en silencio al saber que quienes deberían haberla ayudado no hicieron nada, siendo más, al contrario, estuvieron de acuerdo en que ella recibiera un castigo adecuado por lo que había hecho. El seguir las leyes parecería ser lo correcto, incluso que esa justicia es justificada. La mayor parte de capitanes pensamos eso, incluyéndome. No fue hasta que vimos que esa inflexibilidad nos costó muy grave, siendo nuestro mundo y todo lo que nos rodeaba fuera destruido, llevándonos casi a la extinción. El único que tuvo un pensamiento fue Ichigo Kurosaki. Al enfrentarse contra las propias leyes de la Sociedad de Almas, demostró que debíamos cambiar. Incluso alguien como Renji lo había visto. En el tiempo que estuvimos escapando para poder sobrevivir, me cantó como su encuentro con Ichigo le había hecho entrar en razón, que los lazos que formamos con nuestros amigos son incluso más importantes que las propias leyes, aun si eso significa ir en contra de todos, porque, si solo nos dejamos guiar por ellos, ¿en dónde queda nuestra humanidad? Ya que antes de ser Shinigamis, también fuimos personas. La última vez que lo vi, fue en Hueco Mundo mientras buscábamos aliados a Rancars, que habían desertado del ejército de Aizen. Él se enfrentó a Rancars y Quincy's para permitir que nosotros escapáramos. Estoy casi seguro que de las pocas cosas de las cuales él se lamentaría, sería no haber caído junto a su capitán en combate, y poder disculparse con Rukia por lo sucedido en la Sociedad de Almas, y no hay prueba más grande de ello que su Bankai, ya que por lo que me dijo la capitana Unohana, antes de que ocurriera el cumplimiento de la sentencia de Rukia, la cual intervino Ichigo Kurosaki, Renji se enfrentó al capitán Kuchiki, con el fin de poder irle a rescatar, por eso obtuvo ese poder. Aunque no fue suficiente, dijo el capitán. La única forma en la cual ustedes podrían saber qué tipo de relación tenía ellos, es preguntarle a la propia Rukia, qué sucedió entre ellos. Yo solo les conté lo que sé. Lo mejor será que vayan a descansar ahora, ya habrá tiempo para que puedan hacerlo, más que nunca ella los necesita, pero sepan darle su espacio. Sin Ichigo aquí, debo suponer que solo depende de sí misma para poder asimilar lo que ha sucedido. Gracias por contárnoslo, le dijo Kirishima, siendo el primero en reaccionar. No se preocupen, me recuerdas a mi teniente joven Kirishima, y con respecto a su castigo hablaré con el profesor Aizawa para que no les haga nada. El preocuparse por un compañero es importante, ya que todos son un equipo. Levantándose del lugar se marchó de allí el capitán. El pelirrojo,
Noto que en su mirada parecía estar triste, al mencionar a aquel teniente que tuvo. A pesar de su apariencia, es una persona muy agradable, dijo Uraraka. Me pregunto cuántas pérdidas más han ocurrido, y si en verdad es necesario que los tratemos así. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Momo. Hemos escuchado la historia de cómo ellos llegaron aquí y todo ello, pero no sabemos qué perdieron en el camino. Ichigo solo le queda sus 2 hermanas, su padre murió a manos de aquel hombre llamado Aizen, Rukia a su hermano y su amigo, los capitanes como ahora el capitán Komamura a su teniente, todos debieron tener a alguien cercano, y aún así siguen luchando en su memoria, pero al llegar aquí los hemos tratados como criminales. Incluso Ichigo, quien luchó para detener la avanzada a arrancar, tuvo que huir y mantenerse en las sombras. Entiendo lo que dice Uraraka, pero incluso nosotros tenemos que perderle, contestó Momo. Y por eso ellos están yendo con nosotros, siguiendo nuestras reglas porque no quieren que pasemos por lo que les sucedió a ellos. Cada uno de los Shinigamis presentes, lo mejor que podemos hacer es aprender todo lo que nos enseñen y no decepcionarlos, dijo Tokoyami. Y si nos es posible, recuperar todo lo que se les fue robado a sus compañeros, chicos, ténganlo por seguro, fueron las palabras de Kirishima mientras apretaba con fuerza sus puños.